Bien, vamos a profundizar en el tema eléctrico. El prolongado corte en el suministro, que aún afecta a más de 18.000 clientes en todo nuestro país, ha puesto en el centro del debate las concesiones a las empresas eléctricas y también la necesidad de revisar la infraestructura de Chile, como lo planteó, por ejemplo, una de las empresas, CGE, desde donde se dijo que esta falla no tiene solo un responsable, sino que hay varios actores y también una falencia, al parecer, en la infraestructura. Vamos a analizar esta situación. Nos acompaña para esto Analía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento ACERA. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias, Carla. Bienvenida. Gracias, Taur. ¿Cómo están? Bienvenida, gracias por estar aquí. Han pasado ya varios días, seguimos con el corte de la luz todavía como gran tema en las noticias porque todavía hay miles de chilenos sin luz. Y a esta altura, después de todo lo que hemos escuchado, uno puede preguntarse, ¿quién falló acá, el regulado o el regulador? ¿Dónde ve usted la principal falla de todo el sistema eléctrico? Mira, más que una falla, yo lo tomaría como un desafío para entender cuáles son los planteamientos que tenemos que tener de cara a esta necesidad de la red resiliente, esta red resistente que, como consumidores, todos, ustedes, nosotros, ¿cierto?, queremos tener para tener un suministro continuo, sin interrupciones, que debe enfrentar entonces característicamente eventos que antes no presenciábamos. ¿Y eso quién lo tiene que cautelar? Porque claro, usted dice que hay que tener una red resiliente, que en eso estamos todos de acuerdo, pero eso lo va a hacer la empresa porque es una buena empresa, porque está preocupada de la ciudad, o el Estado de Chile tiene que estar encima y decirle, oiga, soterra el cable acá, refuerce el poste por allá, corte los árboles. Mira, qué buena esa pregunta, Davor, porque yo creo que lo importante es que todos nosotros como consumidores entendamos que lo que es el reflejo hoy día de la red es producto de la regulación que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que es la regulación? Básicamente, ¿cómo se fijan las leyes, las normas técnicas para que esa red se invierta, se desarrolle, se construya, se diseñe de alguna forma? Lo que nosotros tenemos hoy día es el resultado de una regulación que tiene más de 40 años y por supuesto que tiene ciertas características en términos de su configuración que antes eran requeridas y hoy día probablemente las exigencias son mucho mayores. Entonces, es una responsabilidad de la regulación que está en manos de todos, del regulador, por supuesto, que es el Estado de Chile, pero el Estado, el Ejecutivo, el Parlamento y también nosotros como consumidores cuando se promueven ciertas modificaciones de esa regulación, nosotros también como consumidores opinamos a través del Parlamento, ¿sí o no? A través del Parlamento, porque ahí le iba a preguntar qué rol le cabe a los clientes. Aquí los clientes lo que han sentido es que son básicamente los afectados de una decisión que ni siquiera es propia, porque estamos todos amarrados a una empresa y si este servicio es bueno o es malo, la verdad es que da lo mismo en el sentido de que uno no se puede cambiar. Entonces son negocios que están cautelados y aquí los grandes perjudicados han sido los usuarios. Indudablemente que en este caso la afectación que ha tenido la interrupción de suministro es algo que nos preocupa a todos, a la industria eléctrica y también evidentemente nosotros como consumidores. Entonces el punto es, a propósito de el cambio climático, yo vengo aquí a representar el mundo de las energías renovables, ustedes ya me conocen, y siempre estamos hablando de que las energías renovables son necesarias porque estamos teniendo cambios en el clima, en la configuración, ¿cierto?, del tiempo, como se le conoce a la gente, y esto causa cada vez más embates y afectaciones, y esto que sufrió Santiago y la región metropolitana particularmente con los vientos de más de 124 kilómetros por hora, ¿cuál era el pronóstico de esos vientos en esos mismos días? 50, 60 kilómetros por hora. O sea, en realidad los pronósticos también fallaron en términos de entender cuál era la envergadura de esos ahí vientos. usted va a un punto de origen donde también uno vuelve a preguntarse por el rol del Estado, los reguladores y quienes toman las decisiones, porque finalmente cuando uno le plantea esto a los meteorólogos te dicen es que no tenemos radares, no tenemos cómo prever. Entonces también si tenemos dos estaciones que miden los vientos y no tenemos cómo pronosticarlo, y después uno ve que todo el sistema eléctrico se basa en un pronóstico que todos saben que es súper reducido porque no cuenta con la tecnología, bueno, uno va entendiendo que pareciera ser que de manera preventiva no se ha fijado mucho estándar en esto. Y se fijan estándares de la calidad de servicio que nosotros tenemos que tener en la red eléctrica, eso sí está, ¿ok? Y probablemente estuve conversando con expertos más en el área de la distribución, me decían, mira, Chile tiene un estándar que es relativamente malo, es bajo. Son 9 horas de interrupción para las zonas urbanas y entre 12 a 14 horas para zonas rurales. Eso es lo tolerable hoy día. Eso es lo permitido, antes de que comiencen las compensaciones legales que están contenidas, ¿cierto?, en la ley. Pero 9 horas igual es harto tiempo, ¿verdad? Y todos tenemos la sensación de que es un tiempo que excede, además, los costos que nosotros, digamos, tenemos a propósito de estar con ese suministro interrumpido. Entonces, de nuevo, muy importante, porque esta es una conversación, creo que
de Estado, o sea, de país. ¿Cuál es la red eléctrica que tiene elementos, cables, postes, transformadores, sistemas de información, sistemas de control que nosotros como sociedad estamos y queremos tener para minimizar el costo de la interrupción del suministro? En ese sentido, hoy día, evidentemente, la modelación que nosotros tenemos, que la hace el regulador, ¿en base a qué? A las leyes vigentes, eso no está reflejando efectivamente los eventos, por decir, que podría sufrir una red eléctrica a propósito de vientos, lluvias, nieves. ¿Se acuerdan? En el 2017 ya hablamos bastante de eso también en estos días, porque esa red no está preparada. Analía, y desde ese punto de vista, ¿por dónde habría que partir? Ya pensemos que de aquí al miércoles va a estar todo solucionado, volver la luz a todas las casas de Chile. ¿Qué habría que hacer a contar del día jueves? ¿Por dónde se parte? ¿Por pensar en soterrar los cables? Porque claro, si usted dice que hay que ir al Parlamento, quizás readecuar alguna ley, pero eso va a ser muy de largo plazo. Pero en lo concreto, desde el domingo, ¿qué tienen que hacer los señores de la electricidad para que no se corte? Yo creo que la opinión de la reforma a la distribución. O sea, piensa tú que este es un segmento que es la relación con el consumidor. O sea, la industria eléctrica se relaciona con el consumidor final a través de este último segmento. Sí. ¿Cómo es posible que tengamos una legislación que fije estándares, forma de remunerar, tarifa, etcétera, que tiene 43 años? Más de los 80. O sea, eso tenemos que ponernos de acuerdo. Fíjate que han habido varios intentos de reformar la ley de la distribución que no han sido exitosos. Y particularmente creo que la administración anterior tenía una tarea, había enviado un proyecto de ley que lamentablemente quedó durmiendo en el Parlamento, y eso lo tenemos que retomar rápidamente en esta administración o en la próxima. Pero tenemos que hacer un F5, o sea, una actualización de lo que ahí se contiene. ¿Para qué? Para que el día de mañana, Carla, tú, Davor, en nuestras casas tengamos, por ejemplo, un sistema de información, no vamos a decir que es un medidor inteligente, porque ese nombre está totalmente... Bueno, eso generó toda una ¿verdad? polémica en su momento. Entonces, pero son aparatos de monitoreo y de control que le permitan, por ejemplo, a la empresa distribuidora tener la identificación de la falla en tiempo real. O, por otro lado, elementos de la red que sean más resilientes. La red de hoy día, por ejemplo, yo veía los postes, ¿ya? Cuando hacían todos los paneos de los postes caídos. O sea, yo veía postes de concreto que tenían cables, por ejemplo, y dimensionamientos que eran los adecuados a la normalidad. Claro. Entonces, es muy importante entender que nosotros cuando pagamos una tarifa eléctrica que de alguna forma cubre, ¿cierto?, el aspecto de la distribución, nosotros estamos pagando una tarifa que está dimensionada para la normalidad. Y la normalidad está cambiando, y está cambiando cada día más rápido a propósito de los efectos del cambio climático. Yo le preguntaba por el tema de qué hacemos hoy día ya, porque la ley hay que hacerla, y eso creo que todos estamos de acuerdo en que hay que ayornar lo que tenemos, que es muy antiguo y obviamente no tiene las exigencias que debe. Pero en el corto plazo, porque hoy día, claro, estamos con, usted dice, el viento, la nieve, el invierno, pero en el verano quizás hay un incendio forestal en alguna área media urbana y puede quemar un transformador de la línea media tensión, y a lo mejor otra vez Chile se queda oscura porque se quemó ahora un gran transformador de la línea media. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer ahora ya? Planes preventivos tanto del Estado como la industria. Yo creo que ahí hay un gran acuerdo nacional que debemos hacer para precisamente identificar aquellos riesgos que en el fondo van a ocurrir a propósito del cambio climático o de cualquier otro embate que tenga que ver con eventos que además no son predecibles. Aquí el tema de fuerza mayor es muy importante discutirlo también para entender cuáles son las compensaciones. Seguramente en las próximas semanas, a propósito de qué es lo que va a pasar, vamos a estar discutiendo si las compensaciones son aquellas solamente que corresponden a la ley eléctrica, ¿verdad?, por las interrupciones que están fijadas y que tiene que ver con las horas que tú estuviste sin suministro, las interrupciones, la densidad urbana que tú tienes en tu zona, y eso va a determinar el cálculo de una compensación que es legal. Las otras compensaciones no es que sean ilegales, sino que están fuera del marco de la ley eléctrica, y esa es, por ejemplo, la que persigue el CERNAC, que dice, no solamente compénseme a mí por la ley, sino que también por las pérdidas que yo tengo, como por ejemplo materiales, alimentos, electrodomésticos, etcétera. Ese es un gran tema que yo creo que vamos a estar discutiendo, pero nos tenemos que poner de acuerdo rápido. O sea, aquí se necesita una condición política muy importante, muy enfocada en un buen resultado para después entender qué tenemos que hacer
en la reforma a la distribución. Ya, ahora, la decisión política pasa mucho por el gobierno de turno, más allá de que este tema se venga arrastrando hace mucho tiempo. Usted decía, hay que volver a ponerle urgencia a un proyecto para poder mejorar la ley, etcétera. Lo que le hemos escuchado al ministro de Energía en estas últimas horas es una idea que no sé si va a acelerar el debate o va a generar más debate, que es la idea de que el Estado vuelva a tener un rol, una participación en la distribución eléctrica. ¿Le parece buena medida, mala medida? ¿Sería una solución, no sería una solución? ¿Complica o no complica la discusión? Gracias por la pregunta, pues esperaba que me la hicieran. Mira, yo creo que la discusión de quién es el propietario de una empresa, en este caso la distribución, el último eslabón en contacto con el consumidor, hoy día es inconducente tenerla. ¿Por qué es inconducente? Primero porque una empresa, sea estatal o sea privada, va a tener que tarificar de acuerdo a la regulación que existe, ¿verdad? No por ser una empresa estatal, vamos a tener tarifas distintas que además, en teoría, digamos, esa es la teoría, remuneran las inversiones que son necesarias para hacer en la red, ¿ok? Entonces, fíjate que hay una concepción, la estuve conversando también el fin de semana con otros especialistas, pero decía, ¿cuál es la probabilidad que una empresa del Estado, que tenga una falla, por ejemplo, causada por este embate de la naturaleza que tuvimos, tenga una sanción que provenga también del mismo Estado? O sea, el Estado es muy difícil que sancione a una empresa que es del Estado. ¿Sería juez y parte un poquito? Exacto. Ya, pero, y segundo, yo creo que el sí. tema de si es efectivamente cierto que una empresa en manos estatales va a tener, por arte de magia, más incentivos de mejorar la red. O más de cuadrillas. O más cuadrillas. Las cuadrillas Claro, que en el fondo hoy día igual sabemos son 38, pero se requieren 1000 para estar al mismo tiempo en 200 puntos. Lo que pasa puntos. es que aquí igual se estableció una teoría por parte del gobierno que la dijo el ministro, la dijo el propio presidente, la dijo el gobernador, que era que finalmente las empresas se estaban ahorrando plata. Que se están ahorrando plata para cuidar sus utilidades y no invertir todo lo que hay que invertir de manera permanente, pero tampoco para subsanar esta emergencia. Entonces me imagino que lo que le da vuelo a la idea de que fuera el Estado y no un privado es que los privados también necesitan cautelar que haya una recaudación, digamos, por la inversión que hacen y tal vez el Estado no tendría esa como... misión. No, como Muy esa sentido necesidad perverso. de tener tanta utilidad y podría reinvertir todo en virtud de que el servicio sea bueno para los clientes. Estoy poniéndome en la cabeza de lo que puede haber detrás de decir que el Estado podría funcionar mejor. En este sentido, de que en el fondo toda la plata se redestine a lo que se tiene que redestinar y no ahorrarse plata para quedarse con mejores utilidades, que es, insisto, lo que dijo el presidente para abajo. Sí, yo creo que hay que estudiar bien, primero, a la luz de los resultados de las compañías de distribuidoras en general, en el mercado, esa como instalación de la idea de que hay utilidades sobredimensionadas no existe. O sea, de verdad hay que ir a los números, ¿ya? Y segundo, creo que la discusión de en qué manos está una compañía para tener una mejor calidad de servicio o no, hoy día de verdad que no ayuda a que la gente tenga una reposición de un suministro interrumpido más rápido o no. Lo que tenemos que preocuparnos es entender la red que nosotros tenemos de distribución, primero, está obsoleta. Segundo, para mejorar esa red tenemos que tener inversiones. No estoy segura si el modelo estatal va instantáneamente a atraer más inversiones que las que se requieren en la red. Y tercero, la regulación en términos de cuando se fija esta tarifa. Acuérdense que este es un segmento regulado, o sea, el Estado fija las tarifas que tú, Carla, tú, Davor y yo, Analía, pagamos en nuestra casa por el uso de la distribución. Eso no es producto de una decisión de un ministro o incluso de la compañía eléctrica, no, es un tremendo cálculo que hay que hacer a propósito de un modelo. Si ese modelo, como se calcula la tarifa, no se moderniza y no incluye los elementos que nosotros queremos hoy día como sociedad tener para poder, en el fondo, minimizar el costo de las interrupciones de suministro, que es que la luz vuelva más rápido, entonces esa tarifa no va a ser eficiente ni en manos del Estado ni tampoco en manos de los privados. Analía, usted es parte de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Quiero preguntarle cómo prevé usted que esta crisis eléctrica que está viviendo el país, con todo este debate que hemos conversado aquí, que lo vemos también que se dirige desde el Palacio de la Moneda, ¿cómo va a afectar esto a las metas que tiene Chile? Chile tiene un montón de metas de electricidad, de cambios en la renovación del transporte, de las micros, de los vehículos, apagar las centrales a carbón, dejar todo eléctrico. ¿Cómo va a afectar esto, esos idearios que tiene Chile, ese camino que tiene que recorrer? Porque esto finalmente golpea lo que es la confianza, que es un atributo que es muy difícil de recuperar.
muy buena tu descripción, porque eso es justamente, y por eso estoy aquí hoy día, para entender cómo es que con en el fondo, este golpe que tuvo la sociedad, ¿cierto? A propósito de entender, oye, ¿sabes qué? Si soy eléctrico, tengo estos riesgos. O sea, uno de los principios fundamentales de la descarbonización es la electrificación de los consumos. Sí. Necesitamos que todos nuestros usos, incluso calefacción, electromovilidad, sean eléctricos, ¿verdad? Porque en teoría vamos a reemplazar el suministro eléctrico, que hoy día tiene un alto porcentaje de combustibles fósiles, un 40%, por energías renovables y almacenamiento. Claro, pero hoy día no tenemos electricidad ni para el hervidor, Exacto. entonces ¿cómo vamos a tener para el auto La futuro? pregunta del consumidor es, Claro, oye, porque ¿cuál eso es el en teoría. incentivo que yo tenga? Además, con alzas tarifarias que vienen y ya vinieron y que van a seguir viniendo hasta marzo. Entonces, realmente nosotros como industria tenemos que decir, a ver, vamos a explicar esto un poco más como con sus partes. Tenemos que entender que el ahorro de combustibles fósiles siempre va a ser más conveniente que, en el fondo, seguir gastando en ellos. Somos un país que importa el 98% de sus combustibles. Y eso tiene costos en el año que son de los más grandes, en el fondo, en relación a la comparación del PIB. 5 o 6% del PIB nos gastamos en importar combustible. Tenemos que electrificarnos y tenemos que poner renovables. ¿Cómo hacemos para que en el corto plazo la gente tenga incentivos para electrificarse? Primero, minimizando en el fondo los episodios, ¿cierto?, de interrupción de suministro. Esto que nos pasó. O sea, esto es muy malo para la industria. Porque hoy día el que estaba pensando en comprarse un auto eléctrico o cambiar toda su casa eléctrica o eliminar el gas, o sea, Va a después de ver pensar esta dos veces, semanita, ¿verdad? Gente arrepentida. yo no lo haría, o sea, Lo va a mantendría pensar algo dos a gas, veces. aunque sea. Entonces, red más resiliente, y eso va a tardar, fíjate. O sea, yo creo que es bueno decirle a la audiencia que esto es un proceso que puede demorar 3 o 4 años o 5 años en que nos pongamos de acuerdo en los incentivos y los modelos que nosotros necesitamos para que el país se electrifique. Y para eso tenemos que tener una red que se construya resilientemente. A propósito de distribución y también de transmisión y también del segmento de la generación. O sea, necesitamos infraestructura distinta a la que hemos tenido siempre, porque esto va a seguir afectando. Imagínate un panel solar en un techo solar, que es un capítulo que yo creo que puede ser el lado positivo de esto, ¿ya? Pero también ese panel solar tiene que tener un incentivo para funcionar, para que tú en tu casa, Carla, tengas un panel solar en el techo y te den, en el fondo, una remuneración adecuada para la energía que tú inyectas cuando no estás consumiendo. Todo eso es regulación, o sea, volvemos al tema. Entonces, la única parte, el upside, ¿no? O sea, uno podría decir, a ver, ¿cuál es la oportunidad de tener un evento como este? ¿Ok? Entendiendo que hay molestia y hay de verdad costos y sufrimientos de los consumidores, de los cuales la industria eléctrica se hace parte. O sea, yo creo que eso es súper importante entenderlo. Pero también hay algunas luces. Entonces, por ejemplo, un incentivo a la generación distribuida, que es esto que yo ya dije, tener un panel solar en casa, con batería, con un auto eléctrico que además funciona independiente de la red. Un auto eléctrico, siempre recordemos, es una batería con 4 ruedas. Entonces, puede ser un sistema de respaldo para aquellas ocasiones en donde el suministro se vea interrumpido por esto que está pasando en el sistema, ¿ya? Yo creo que, evidentemente, consumidores que sean más informados, la industria eléctrica, las empresas, tenemos el deber también de compartir estos conocimientos, por eso estoy aquí, insisto, para poder, en el fondo, tener soluciones de corto plazo que sean y que no sean básicamente simplemente esperar a que se reponga el servicio y, de nuevo, como tú decías, estar cautivo de la red. O sea, yo creo que la independencia energética, tanto a nivel, piénsenlo ustedes, como a nivel de renovable, eso es una independencia energética. Pero también independencia energética significa poder tener soluciones de autoconsumo que obviamente también van a poder hacer más resilientes. Ya, pero todo eso pasa por una inversión que muchas familias no pueden hacer. Pero todo ¿sabes eso qué? pasa por aumentar brechas. O sea, hubo en esta ocasión familias que previsoramente, porque tenían el dinero, tenían un generador o tienen paneles solares, pero todo eso vale plata en un Siempre. contexto donde además la electricidad vale plata. Entonces yo la escucho y considero que todo, en el fondo, la proyección y el desafío es súper claro, súper nítido y hay que hacer probablemente lo que dice que hay que hacer. Pero mi pregunta es, ¿se le puede seguir exigiendo a las personas que paguen más de lo que pagan? ¿La red resiliente, sostenible, eléctrica, la van a pagar nuevamente los usuarios? El tema con los medidores en su momento, que hoy día vemos que son necesarios, porque es insólito y a todos nos parece, es muy raro. Tú puedes saber que la pizza viene a 3 minutos en una moto cuya patente es...
y las empresas no pueden saber que en tu casa se cortó la luz porque no tienen la tecnología. Pero la vez que se instaló o se trató de instalar la tecnología, se supo que esto se le iba a cobrar al usuario y que no era una inversión de las empresas. Entonces la gente dice, ¿hasta qué punto tengo que yo seguir pagando con la promesa de que esto va a ser resiliente, va a ser sostenible, va a ser tecnológico, si cuando viene esto la empresa ni siquiera me contesta? O sea, la empresa no es que no tiene la tecnología resiliente, no tiene la operación telefónica para darle curso a mi reclamo. Vamos por Entonces, partes. da la sensación de que queda una brecha larga entre lo que la gente está pagando y lo que la gente está recibiendo como servicio. Y yo ese reclamo creo que en esta ocasión tiene mucho asidero. A ver, vamos por partes. Entonces, Perdón, pero sí, estoy no, está bien. representando al ciudadano. Exactamente. Oye, y Carla, aquí todos somos ciudadanos. Yo también tengo suministro eléctrico en casa y se cortó la luz y estuve un par de días sin el suministro y también fue una molestia. Sí, pues. Pero mira, vamos por partes. Primero, hablemos de soluciones de autoconsumo, paneles solares, batería, autoeléctrico, etcétera. O sea, evidentemente eso hoy día es una solución reservada para las personas privilegiadas económicamente. O sea, nadie, digamos, en el Gran Santiago, ustedes tienen aquí una vista, yo diría, ¿cuántos de estos edificios que están ahí en la foto de nuestro fondo tiene panel solar? O sea, yo creo que nada. O sea, son 200 megas en relación a un sistema que tiene 36.700 megas de capacidad y los que instalada. tienen y han hecho la inversión se quejan porque el retorno que tienen por esta inversión es súper bajo comparado con otros países, entonces el incentivo es poco. El incentivo es poco y por eso tenemos a lo que ellos le venden al sistema es mucho menor que a lo que ellos cambiarlo y mejorarlo en la ley de distribución. O sea, eso es claro, ¿ok? Esa es primera parte. Y eso es más fácil, poner incentivos. Un incentivo y por supuesto que yo diría que hay hoy día también, a propósito del alza de la tarifa, también hoy día se hace más conveniente instalar un sistema propio que seguir dependiendo de la red 100%, ¿no? Pero ahí habría que entrar un sistema, no sé si de subsidios, de alguna manera ayudar a las familias, porque voy a insistir, no para muchas familias hay acceso a poner paneles, o sea, a lo mejor necesitarían una ayuda, que les cofinancien, que les devuelvan plata, lo mismo con los generadores. Se estudia en una mesa técnica de tarifas que está hoy día en pleno ocurrencia, un subsidio para familias por el alza en las tarifas eléctricas, ¿ok? Sí, pues. Y eso, que en un principio, en una primera ley que aprobamos como sociedad hace 2 meses atrás, se dimensionó en cerca de 1 millón de familias. Hoy día el gobierno quiere aumentar ese subsidio a 4,7 millones de hogares, ¿ok? Y tiene que presentar ahora prontito el... Exacto, 4,7 millones de hogares, a 3 personas más o menos el promedio nacional, cubre el 70% de la población de Chile. Pregunta para el estudio. ¿Es correcto tener esa envergadura de un subsidio que va al gasto, que no produce una inversión? Yo diría que estamos errando en eso, ¿ok? Porque preferiría mucho más, como sociedad creo yo, un subsidio que permitiera en el fondo hacer frente no a cubrir un gasto, sino a invertir, por ejemplo, en una solución de autoconsumo con un panel solar o una batería. O sea, usted no quiere que vaya a la boleta, preferiría que vaya a la red. Eso es lo que nos está diciendo. Exactamente. Y para ti, para que tú en tu casa pudieras subsidiar de alguna forma. Eso es un subsidio de la inversión, distinto subsidio del gasto. Yo creo que hay un tema con la envergadura de ese subsidio y también el destino del subsidio. Ya, punto 1. Vamos al punto 2 que dijiste. Oye, mira, la gente no tiene la forma, ¿cierto?, de comunicar, la red, ¿cómo es posible que sepamos dónde venga la pizza y no saber dónde está la falla por parte de la distribuidora? Sí, eso se llama sistemas de control y sistemas de información. Es verdad, y yo creo que aquí todos los que estamos en la industria entendemos que hubo un problema de comunicaciones. ¿De qué tipo? De la atención, o sea, del call center. Yo trabajé en una distribuidora un par de años y sé lo que es, en el fondo, dimensionar el call center para poder atender las llamadas que ocurren en una condición, de nuevo, de normalidad de una falla. Pero cuando tú tienes lo que tuvimos en estos días pasados, 200 puntos en Santiago con, en el fondo, interrupción de suministro, que son los 650.000 hogares, ¿cierto?, en el PIC, ¿no? No había forma de cubrir eso con el call center dimensionado para atender eso. Analía, yo no quiero discutirle a usted porque usted no es la eléctrica, en este caso la distribuidora, pero a mí me parece que la falla es mayor que esa. Porque una cosa es que digan que contestaron el 50%, pero otra cosa es que la gente diga, yo veo en el mapa y en el mapa dice que en mi casa hay luz y en mi casa no hay luz. Exacto. Me han dicho también 5 veces sistemáticas que la luz vuelve a las 5 de la tarde y no vuelve. Entonces, ¿esto es más que no contestar? No, por supuesto, pero además, mira, está el problema de la comunicación del call center y además de la reacción frente a esa información que llegaba, de cómo en el fondo las cuadrillas se distribuyeron para enfrentar la falla. O sea,
Aquí el problema de comunicación existe y existió, ¿ok? Eso no lo vamos a negar. Eso es parte de las cosas que además hay que mejorar, ¿ok? Pero luego, cuando también abordamos el tema de la red, o sea, ¿qué es lo que resiste un evento como el que tuvimos? Evidentemente no es la red que tenemos ahora. O sea, eso está súper claro y yo creo que ahí, fíjate que la parte como más lamentable de este episodio es que habiendo tenido un episodio en el 2017 por las nieves, que también todos, hay muchos consumidores quedamos sin suministro eléctrico, no hayamos hecho en todos estos años algo que preparara mejor a la red y entender básicamente de dónde se financia esa red. O sea, eso yo creo que es tiempo lamentablemente perdido, ¿no? Y tuvimos una oportunidad política en el Parlamento a propósito de presentar un proyecto de ley que luego derivó a otra cosa. O sea, no era esto, ¿me entiendes? Y eso lo tenemos que retomar muy rápido. Analía, el tema es muy interesante, da para mucho, pero se nos fue el tiempo. Hemos conversado ya casi 25 minutos sobre la electricidad, así que muchas gracias por estar acá con nosotros esta mañana. A mí me encanta conversar del mundo de renovables y además está en la electricidad. coyuntura y no se va a acabar. Sí, pero esto no es como una entretención, esto es un mensaje para los consumidores, porque yo creo que una industria que no se conecta con sus usuarios no tiene un fin en sí mismo. O sea, la energía tiene que servirnos a nosotros para vivir, ¿cierto?, confortablemente. Así bueno, que todo por este, eso todo este desastre sirva para aprender. Sí, quedan muchos desafíos por para delante. hacer todo lo que hay que esa hacer reforma para de que la no se distribución. repita. Ojalá. Vamos rápido. Gracias a Analía. ustedes. Que le vaya muy Que bien, esté muy bien. que tenga un buen día. Gracias, buena jornada.